cuanto más nosotros nos ocupamos en lo que al Señor le quiere, ¿no? Él se ocupa de nuestras cosas. Nosotros tenemos que estar tranquilos. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por eso. Y dice la palabra ahí en 1 Juan 2:6, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahora sabemos nosotros cómo es la vida práctica, ¿no?, de un hijo de Dios, y es andar como Jesús anduvo, haciendo bienes, decía Él, no a todos los hombres. Bueno, eso es una de las cosas, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Con el poder que hemos recibido en esta vida resucitada que recibimos, ¿no? Por medio de ella, no ya con un esfuerzo, con algo que tenemos que negarnos, que tenemos que esforzarnos para lograrlo, sino que recurriendo a esa vida, dándole lugar a esa vida a nosotros, ¿no? Rindiéndonos a esa vida cada día más. Así que le doy gracias al Señor por eso, porque Él nos va enseñando, como le decimos siempre, ¿no? A veces parece un conocimiento tan chiquitito, pero es muy grande, porque ese pequeño conocimiento va transformando nuestras vidas, ¿no? Para parecernos cada día más al Señor, ¿no? Que el Señor nos esté bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermano, por lo que hemos escuchado. Señor bendiga. Gracias le damos al Señor porque Él nos amó. Y dice que como nos amó hasta el fin. Antes de ir a la palabra vamos a cantar una alabanza. Y hoy voy a hacer trabajar a un joven. Le voy a pedir al hermano Ale si puede levantar la ofrenda. Y vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una alabanza, un coro, hermano. El coro 65. Hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya mora en mi ser. Es por eso que yo le adoro, siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me dan. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por la ofrenda, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Te pedimos, Señor, que tú la bendiga, que tú prosperes a los hermanos conforme a tu voluntad y que tú le añadas mayor riqueza, Señor. No, Señor, para que pongan el corazón en las riquezas, sino para que puedan dar testimonio, Señor, de lo que tú eres aún con lo que poseen, Señor. Y que te puedan tener para ayudar a aquel que tenga necesidad, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Podemos tomar asiento. Gracias. Vamos a leer ahí en el libro de Juan, en el capítulo 7. Es una palabra que el pastor ya la estuvo compartiendo. Y bueno, y estuve meditando un poco ahí y quería compartirles lo que el Señor me daba ahí. Capítulo 7, versículo 16, pero vamos a empezar en el 14. Dice la palabra del Señor, 7:14 del libro de Juan. ¿Amén, hermano? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y respondió
la multitud y dijo: demonios tiene, ¿quién procura matarte? Y Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis, porque por cierto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, o se nos cae conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén, hermano. Hasta ahí la palabra del Señor. Entonces dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Pero él había sido enviado. Él tenía autoridad. ¿Qué autoridad tenía el Señor? Porque le preguntaron al Señor en otro pasaje, le preguntaron al Señor: ¿con qué autoridad tú enseñas todas estas cosas? ¿Vio? Lo que él enseñaba. Y él confrontó a los fariseos y a los saduceos. Él los confrontó con otra pregunta. Y él le dice a los fariseos y a los saduceos: respondedme vosotros, dice, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? ¿Vio? Es del cielo o de los hombres el bautismo de Juan. Y ellos dijeron: si decimos que es del cielo, dice, no se apedrearán los hombres. Si decimos que es del cielo, nos apedrearán los hombres, dice. Pero si decimos que es de Juan, dice, nos van a decir por qué no le creímos. Entonces los fariseos y los saduceos le respondieron a Jesús: nosotros no sabemos de dónde es. Y él le dijo: yo tampoco os contesto con qué autoridad yo hago estas cosas. Pero él tenía autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? El Padre le dio la autoridad. Él le dio autoridad para poder enseñar. ¿Y qué autoridad le dio el Padre? Y bueno, dice que Jesús vino a Juan, y cuando Juan estaba bautizando, dice, y fue bautizado, y cuando subió del agua fue lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió sobre él. Y entonces se cumplió la escritura que dice ahí en el libro de Isaías, creo que es, en el capítulo, no me acuerdo si es 61, donde el Señor, donde Isaías habla del Señor y dice: porque me ungió Dios y me ha enviado, dice. 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Dice: y me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, o de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asalamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Vio? Se necesitaba el poder del Espíritu Santo para lograr esto. Y el Señor lo recibió. Y el Señor vino a restaurar las ruinas antiguas. Y antes nosotros leíamos este pasaje y decíamos las ruinas antiguas y pensábamos en ciudades. ¿Vio? Pero el Señor no vino a restaurar ninguna ciudad. Él vino a restaurar al hombre. ¿Vio? Él vino a llevar al hombre de nuevo a la comunión con Dios. Y al primer lugar que el Señor vino fue a su pueblo. ¿Vio? Porque dice que Él vino y enseñaba, dice. ¿Y con qué autoridad enseñaba? Con la autoridad que el Padre le dio. Porque antes de esto Él fue lleno del Espíritu Santo ahí en el río Jordán. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 3 o 4. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 3. Del Espíritu Santo. Entonces, en el 13, entonces Jesús vino a Galilea, 3:13. Vino a Galilea Juan al Jordán para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora que se
porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿bien?, que descendía sobre él como paloma. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ahí fue ungido el Señor con el Espíritu Santo para poder ir a hacer la obra que Él tenía que hacer. Y allí nosotros necesitamos ser ungidos, revestidos con el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer? La obra que nosotros tenemos que hacer es rendirnos al Espíritu Santo, a la palabra, para que Él produzca en nosotros la transformación de vida. Y consecuentemente con eso se va a manifestar la vida de Dios a través de nuestros cuerpos mortales. Entonces, volviendo al capítulo 7 del libro de Juan, y en el 15 dice, maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Vio? Él estaba dándole a entender a ellos que hubo alguien que lo envió. ¿Y quién lo envió? Lo envió el Padre. El Padre lo envió con un propósito: salvar al hombre. Y la doctrina, la enseñanza que Él transmitía no era de Él, era del Padre. ¿Vio? Y acá la palabra doctrina habla de aquello que nos distingue. ¿Vio? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros? La enseñanza, la doctrina que nosotros tenemos. ¿Vio? Pablo le habla a Timoteo y le dice: tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y Pablo también le habla a Timoteo y le dice que guarde la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la doctrina es la que forma el carácter en nosotros. La enseñanza es la que forma el carácter en nosotros. Y la enseñanza que el Señor trajo es la enseñanza que forma el carácter de Dios en nosotros. Porque la gente no nos tiene que conocer a nosotros en nuestra humanidad. Ya nos conoce en nuestra humanidad. Ya conoce lo que nosotros éramos cuando estábamos en Adán. Pero no conoce la gente a Cristo. ¿Y a dónde lo va a conocer la gente a Cristo? En nosotros. Por eso Pablo dice: vosotros sois cartas leídas, dice, escritas, dice, por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Vio? La enseñanza que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo, el Espíritu Santo la grabó en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros caminamos por este mundo, lo que se tiene que ver a través de nosotros es la enseñanza. ¿Qué enseñanza? La que hemos recibido. ¿Vio? La que hemos recibido. Por eso el apóstol Pablo dice de sí mismo ahí en el libro de Filipenses: lo que oíste, lo que aprendiste y lo que viste en mí, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces el apóstol Pablo no solamente que transmitía la enseñanza de una manera verbal, sino que la transmitía de una manera práctica. ¿No? De una manera práctica. Él les enseñaba a los hermanos cómo tenían que conducirse. Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces vemos que ahí la palabra doctrina habla de aquello que nos distingue a nosotros. ¿Vio? Ahí podríamos... Estaba buscando un versículo ahí que no lo anoté, porque nos habla a nosotros de que Jesús era el profeta del cual Moisés hablaba, y eso se encuentra creo que en el libro de Deuteronomio o en el libro de Éxodo, donde dice la palabra del Señor que os levantaré profeta, dice, de vuestra propia nación, dice. Allí dice la palabra. Y si ustedes lo encuentran, me lo pueden alcanzar. Creo que está en el libro de Levítico o de Éxodo. Yo tengo una concordancia acá en Levítico 23. No. Si ustedes lo encuentran, me lo pueden compartir. Entonces, Jesús era aquel profeta del cual Moisés había profetizado, ¿vio? Que iba a venir a libertar a su pueblo. Entonces dice, Jesús respondió en el 16, Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
¿no? Él había sido enviado con un propósito, dar a conocer al Padre. Por eso cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Él le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y si todavía no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque en Él se manifestaba la vida del Padre. En Él se manifestaba la vida del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero Él ya había dicho, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él ya le estaba diciendo que lo que Él hablaba no era de Él. Él lo había recibido del Padre. Pero ahora le estaba diciendo que ellos no solamente que lo iban a oír, iban a conocer. ¿No? Iban a conocer. ¿Y cómo ellos iban a conocer la doctrina? En la vida práctica del Señor. En la vida práctica del Señor ellos iban a conocer la doctrina. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que significa la palabra doctrina. La palabra doctrina es aquello que te distingue. ¿No? ¿Y cómo, y en qué se ve en nosotros la distinción, por ejemplo, del mundano o de un hermano que no conoce la gracia? La conducta. La conducta que la palabra de Dios produce en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces nos distingue de otro. Pero no es que nos hace ser diferente al otro e incluso diferente a Cristo. No, nos hace ser diferente a otro, pero iguales a Cristo. ¿No? Iguales a Cristo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. ¿No? Por eso cuando nosotros somos enviados, donde nosotros vamos a transmitir la palabra, por ejemplo, nosotros no estamos buscando nuestro reconocimiento. Nosotros estamos buscando que reconozcan a aquel que nos envió. ¿Y quién nos envió? Dios nos envió. Porque nosotros no hablamos nuestra palabra, nosotros no hablamos nuestra doctrina. Nosotros hablamos la doctrina de aquel que nos envió. ¿Y quién nos envía? Dios nos envía. ¿No? El apóstol Pablo fue enviado, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Vamos a leer ahí. Puede ser. Vamos a leer Hechos 9 y después vamos a leer ahí Deuteronomio. Hechos 9. En el versículo 10. Entonces dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, mirando el aspecto exterior y la conducta que Pablo tenía en el judaísmo, dijo, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor vio otra cosa. El Señor vio el interior de Pablo. El Señor vio que Pablo amaba al Señor. ¿Vio? Equivocadamente, porque él estaba queriendo servir al Señor de una manera equivocada. ¿Vio? ¿Qué era lo equivocado que Pablo hacía? Él perseguía a los cristianos y los encarcelaba, creyendo que hacía la voluntad de Dios, pero estaba equivocado. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le respondió a Ananías, ve, dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán necesario le es padecer por causa de mi nombre. ¿Vio? Y entonces el Señor le hizo saber a Ananías que Él lo enviaba. ¿Vio? Que Él lo enviaba. Que no cuestione el vaso que el Señor iba a usar,
Sí, tenía muchas imperfecciones, pero el Señor lo había escogido y el Señor lo iba a enviar. Y si el Señor lo iba a enviar es porque Él iba a estar con él. Deuteronomio 18:15. Vamos a leer ahí. Deuteronomio 18:15. A ver, hermano. Dice, porque profeta de en medio de ti, dice, de tus hermanos como yo. Acá está hablando Moisés, ¿no? Dice que no hubo en el tiempo de la ley, no hubo profeta como Moisés por dos cosas: por las obras que Dios hacía por mano de él, y profeta con el cual Dios hablara cara a cara. Después se levantaron Jeremías, Isaías, se levantaron los profetas menores, pero con ninguno de ellos habló Dios cara a cara como habló con Moisés. Y con ninguno de ellos hizo las obras que Dios hizo con Moisés. Entonces dice, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, dice, te levantará Jehová tu Dios. Moisés le está hablando al pueblo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. ¿Vio? Como ellos no quisieron escuchar más la voz de Dios, porque ellos querían escuchar a Dios, ellos dijeron, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Entonces Dios le dijo a Moisés, tráelos al monte, dice, y yo hablaré con el pueblo. Pero dice que el monte ardía, dice, y se escuchaban truenos y relámpagos, dice, y subía un humo como de un gran horno. Y ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo, entonces le dijeron a Moisés, no hable Dios con nosotros para que no muramos, habla tú con Dios y nosotros iremos. Entonces Moisés fue el profeta que Dios usó para ellos. Y conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Y fíjense qué bárbaro, ¿no? Ellos escuchaban la voz de Dios. Bueno, ellos quisieron escuchar la voz de Dios, porque la escuchaba solamente Moisés. Ellos no la escuchaban, ellos quisieron escuchar la voz de Dios. Pero claro, ahora entendemos por qué ellos tenían temor de escuchar la voz de Dios. Y era porque cuando Dios hablaba con un carácter justo, con un carácter santo. Y le hablaba a personas que tenían una naturaleza pecaminosa. Entonces lo que le producía temor a ellos de escuchar la voz de Dios era la naturaleza pecaminosa que ellos tenían. Porque la voz de Dios hablaba justicia y en ello había pecado. Pero ahora cuando Dios habla nosotros no tenemos temor. ¿No? No tenemos temor. Ahora nosotros inclinamos el oído a lo que Dios dice. Porque la naturaleza que Dios tiene la tenemos nosotros. ¿No? No tenemos temor de acercarnos a Dios. Ahora la gracia dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para que halléis el oportuno socorro para vuestras almas. Fíjese qué maravilloso. Entonces Dios le estaba haciendo saber a Israel que por medio de que después de mucho tiempo Dios le iba a levantar un profeta. ¿No? Y ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él fue los 5 ministerios. ¿No? Él fue el primer apóstol, Él fue el primer maestro, Él fue el primer pastor, Él fue el primer evangelista y Él fue el primer profeta. ¿No? Los 5 ministerios se manifestaban en Él. Ahora después el Señor Jesús murió y cuando resucitó como el Señor Jesucristo. Pero Él se fue. Entonces levantó 12 hombres para el pueblo de Israel y levantó un hombre para la iglesia gentil. Pero no levantó en un solo hombre los 5 ministerios. Levantó 5 hombres con 5 ministerios. Un ministerio. Eso no quiere decir que un hermano no pueda tener más de un ministerio. Pero es muy difícil encontrar un hermano que tenga más de un ministerio. Porque si no, entonces no se necesitaría el cuerpo. Entonces, volviendo ahí al libro de Juan, hermano. Entonces, vimos ahí de a quién se refería Moisés cuando dice que Dios iba a levantar un profeta. Y ese era el Señor Jesús. Entonces dice en el 17,
El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo a mi propia cuenta. El que habla a su propia cuenta, su propia gloria busca. Y Jesús no buscaba su gloria. ¿No? Él no buscaba su gloria, él buscaba la gloria del Padre. Como dice aquel pasaje, creo que en el capítulo 17 del libro de Juan, que él lo que buscaba es que lo conozcan al Padre, al único Dios verdadero. ¿No? Y a aquel a quien el Padre había enviado. Pero lo primero que el Señor buscaba es que lo conozcan al Padre. ¿No? Él quería que el nombre del Padre sea glorificado, que el nombre del Padre sea puesto en alto, porque el nombre de Dios había sido ridiculizado durante toda la historia. ¿No? El nombre de Dios había sido ridiculizado por toda la historia. Los pueblos, las naciones lo habían usado para blasfemar el nombre de Dios. Fíjese. Entonces dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No? Ahí podríamos leer en Juan 8:50 y Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 8. Si usted lo encontró, hermano, puede leer. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 8. Y Juan 8:50. Dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Fíjese, 8:50, ¿no? Sí. Porque dice más arriba, en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿No? Habría que ver con quién está hablando el Señor ahí. ¿No? Habría que ver con quién Él está hablando ahí. Pero para no ser tan extenso. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y respondieron entonces los judíos. A los judíos le hablaban. Y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y Jesús le respondió, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Él no buscaba su gloria, él buscaba la gloria del Padre. ¿Vio? Es como aquel hijo que busca que su papá sea recordado o que su papá sea bien visto. ¿Y cómo busca él que su papá sea bien visto? Y en su manera de proceder. Vio que cuando uno procede mal, a veces le dicen, bueno, este es un maleducado. Pero a veces le dicen, mira el hijo de tal cómo se comporta. Y cuando dicen el hijo de tal, no se está refiriendo específicamente a él, se está refiriendo a que el padre lo crió mal. Y tal vez el padre lo crió bien, él aprendió mal. Él no aplicó la enseñanza que el padre le dio para que él pudiera conducirse de una manera recta, ¿no? Pero el Señor recibió la enseñanza del Padre. El Señor recibió la enseñanza del Padre. Y cuando Él caminaba sobre este mundo, Él caminaba honrando al Padre en todo. ¿No? Ahora, ¿nosotros podemos llevarlo a cabo eso? Sí, nosotros podemos llevarlo a cabo eso. No por nuestra propia cuenta. No por un esfuerzo natural. Sino que nosotros lo podemos llevar a cabo cuando le damos lugar a la vida de Dios en nosotros. A dos cosas. A la muerte de Cristo y a la vida de Cristo. Porque dice ahí 2 Corintios capítulo 4 versículo 10. Llevando por todas partes la muerte de Jesús, dice. ¿Vio? Ahora entendemos a qué Jesús murió. Jesús murió al mundo, Jesús murió a la carne, Jesús murió a lo que Él podría haber alcanzado humanamente. ¿Y por qué? Porque Él amaba al Padre. ¿Vio? Entonces no tenemos que tener pretensión de tener una casa, de tener un coche. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de la vanagloria de la vida. Porque Satanás lo llevó, dice, al pináculo del templo y dice que le mostró los reinos de la ciudad. Y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
pero él no buscaba su gloria. Él buscaba la gloria del que lo envió. Y le dijo a Satanás, dice, escrito está, Satanás, al Señor adorará y solamente a él servirás. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿y cómo logramos eso nosotros? Bueno, ahora nosotros tenemos las herramientas para lograrlo. ¿Vio? Él hablaba a los discípulos y los discípulos no lo podían lograr. ¿Por qué no lo podían lograr? Porque ellos todavía no tenían un nuevo nacimiento. ¿Vio? Pero nosotros tenemos un nuevo nacimiento, nosotros tenemos la vida de Dios. Y entonces dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 11, 10 y 11, ¿cómo dice ahí? Segunda de Corintios capítulo 4, 10 y 11. Lea, hermano, que la palabra es dulce al paladar. 4, 10 y 11. Sí. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjese, vio que maravilloso lo que dice ahí, ¿no? Vio que dice la vida y la muerte de Jesús. ¿Por qué no dice de Jesucristo? Porque Jesucristo no muere más. Pero Jesús murió. ¿Vio? Jesús murió. Y Jesucristo no muere más. Y entonces dice, llevando por todas partes la muerte, primero, y fíjese que no dice primero llevar la vida de Jesús, dice llevar la muerte de Jesús. ¿Y a qué murió Jesús? Y Jesús murió al yo. ¿Vio? Jesús murió al mundo, Jesús murió al pecado. Y nosotros ya hemos muerto, dice. Porque Pablo dice ahí en el capítulo 3 del libro de Colosenses, si pues habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Vio? Y nosotros ya hemos muerto a la vieja vida, nosotros hemos muerto al pecado, nosotros hemos muerto al mundo y ahora hemos nacido de nuevo. Entonces, en este vaso de barro se puede dar a conocer la vida de Jesús. Y eso es maravilloso. ¿Vio? Antes era como que había algo incompleto ahí. Porque nosotros leíamos aquel pasaje que dice, aquel que cree en él, dice, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Dice que Jesús anduvo haciendo bien entre todos los hombres. Pero yo no puedo hacer bien a todos los hombres. ¿Por qué? Y porque yo soy un pecador. Decíamos nosotros antes. ¿Vio? Y bueno, pero eso ya lo resolvió el Señor. Al hombre pecador lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Ahora nosotros somos santos, justos y perfectos. Tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. ¿Qué tesoro? Dice, la vida de Jesús. Para que se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Vio? Para que el mundo lo conozca. El mundo no conoce a Jesús. ¿Vio? La gente de hoy no conoce a Jesús. Jesús vivió hace más de 2000 años atrás. Pero hoy lo puede conocer. ¿Cómo lo puede conocer? A través de nosotros. De la iglesia. ¿Vio? De la iglesia. No solamente a través de un individuo, a través de un miembro de la iglesia, de un miembro del cuerpo de Cristo, la gente puede conocer una virtud de ese Jesús que caminó hace 2000 años atrás en la tierra. Una virtud, ¿vio? Una expresión del carácter de Cristo, pero no puede conocer a todo Cristo. Ahora, imagínense cuando todos nos pongamos de acuerdo, ¿vio? Y el Señor se manifiesta a través de todos nosotros al mismo tiempo. Que tenemos que ir todos en el mismo lugar para que... No, usted en su lugar, yo en mi lugar y cada uno en su lugar. Pero al rendir nuestra vida al Señor, en todo se va a manifestar la misma vida. Y el mundo va a poder conocer a Jesús. El mundo no conoce a Jesús, por eso vive en la amargura, en la tristeza, en la depresión en la que vive. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estábamos leyendo ahí el versículo 18. El libro de Juan, del capítulo 7. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. ¿Vio? ¿Cuándo se conoce que es verdadero? Porque habla
y da a conocer la gloria del que le envió. ¿Vio? La palabra del que le envió. ¿Vio? Nosotros, ¿qué damos a conocer? ¿Qué vida damos a conocer? Nosotros no damos a conocer nuestra vida. Amén que nosotros ya no tenemos vida, porque nuestra vida fue escondida con Cristo en Dios, dice. ¿Vio? Nuestra vida fue escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde fue escondida? En la muerte. En la muerte. En la muerte de Jesús fue nuestra vida vieja. Y ahí terminó. Ahora lo que se da a conocer es la vida de Jesús a través de nuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿qué gloria buscamos cuando esa vida se manifiesta en nosotros? La gloria del Padre. Como Jesús hizo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. ¿Vio? ¿Cómo sabemos que un hermano es verdadero? Porque busca la gloria del que le envió. ¿Vio? No hace alarde de él. No habla de él. ¿Vio? No habla de él. ¿Qué puede hablar de él? ¿Qué puedo hablar yo de mí? Si yo soy un desastre. ¿Vio? Pero ahora cuando hablo de la vida de Dios que está en mí, y cuando la vida de Dios se manifiesta a través de este vaso de barro, entonces yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Pero por qué? Porque hay una realidad de esa vida en nosotros. Pero mientras no haya una realidad de esa vida en nosotros, entonces, mejor mantenernos ahí. Entonces, leímos Juan 8:50, ¿verdad? Y en el versículo 29 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Vio? Porque ellos tenían un conflicto ahí con el Señor. ¿Cuál era el conflicto que ellos tenían con el Señor? Que el Señor sanó a alguien en el día sábado. Quebrantó el día sábado. ¿Vio? Quebrantó el día sábado haciendo una obra. No se podía hacer nada el día sábado. Ni siquiera sanar a un enfermo. ¿Vio? El día sábado no se podía hacer nada. Si usted tenía un animal y el animal caía en un pozo, usted lo tenía que dejar ahí hasta el otro día. No lo podía sacar el día sábado. Porque esa era una obra. ¿Vio? Y la ley decía que el día de reposo era día de reposo. No se podía hacer nada. Y Jesús vino y sanó a este hombre en el día de reposo. ¿Vio? Después nosotros vemos a lo largo de la Escritura que ¿por qué Jesús lo hizo? ¿Vio? Porque el día de reposo ya se había terminado. La figura del día de reposo se había terminado. ¿Por qué? Porque aquí dice el Señor del día de reposo. Y cuando nosotros estamos en el reposo del Señor, todos los días son días de reposo. ¿De reposo de qué? De reposo de las obras de justicia que nosotros queríamos hacer para alcanzar el favor de Dios. ¿Vio? Entonces, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la puede cumplir. Fíjese, ¿por qué procuráis matarme? Y ellos ahí estaban quebrantando. Ellos juzgaban al Señor porque Él había sanado a un hombre en el día de reposo, pero ellos estaban quebrantando la ley queriendo matar al Señor. ¿Por qué? Porque la ley que decía, no matarás. La ley decía, no matarás. Alabado sea su nombre. Ahí en Hechos 13, 38 y 39 podríamos leer, hermano. Y en Romanos 8:3. Claro, ellos no conocían que la ley era para el conocimiento del pecado. La ley no vino para ser cumplida. Por eso nosotros no podemos meter a los hermanos bajo la ley. Si lo metemos a los hermanos bajo la ley, lo metemos bajo condenación. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la ley no vino para ser cumplida. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Porque no puede justificar al hombre. ¿Por qué no lo puede justificar? Por causa de la naturaleza pecaminosa que el hombre tiene. ¿No? Nosotros ya no tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Por eso no somos pecadores. Dijimos Hechos 13:38 y Romanos 8:3. ¿Sí? 8:3, sí. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjese, y el 13:38 de Hechos.
13. 13, 38 y 39. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. 38, 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. Amén, gloria a Dios. Fíjese que maravilloso. Porque lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne. La ley era santa, justa y buena, dice. No era así. ¿Cómo era la ley? La ley es santa. La ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Gracias, Señor. La ley es santa, dice. ¿Por qué? Porque expresa el carácter santo de Dios. Entonces la ley no podía justificar al hombre pecador. La ley manifestaba el carácter santo de Dios. Entonces miraba al pecador y era como siempre decimos nosotros, era como el espejo que le mostraba la sociedad al hombre. ¿No? Usted se mira a la sociedad en el espejo, pero el espejo no le puede sacar la sociedad. La ley no le podía sacar la sociedad al pecador. No le podía sacar al pecador el pecado que él tenía. La única manera que el pecado saliera del pecador por medio de la ley es que él la cumpla. Pero no la podía cumplir porque él tenía una naturaleza que iba en contra de la ley. Entonces, vino Cristo. ¿Veo? Que él no nació de varón ni por voluntad de varón. Él vino de Dios. Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de María. Él vino. ¿Veo? Y él satisfizo la justicia de la ley. ¿Cómo satisfizo Jesús la justicia de la ley? Amando al Padre. ¿Vio? Amando al Padre. Por eso dice, lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne. ¿Quiénes éramos débiles por la carne? Nosotros. La ley nos demandaba y nosotros no podíamos cumplir. ¿Por qué? Porque estaba la debilidad en la carne. ¿Qué debilidad? El pecado. Dice, la ley, dice, demandaba y nosotros éramos débiles en la carne. Dice, pero lo que era imposible, dice, para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿no? ¿Por qué dice en semejanza de carne de pecado? Porque dice que Jesús tenía un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Porque Él no nació de una relación como nacimos todos nosotros. En Él no se engendró el pecado original, ¿no? No se engendró, porque Él vino de Dios. Por eso era semejante, no era igual. En su naturaleza interior, no era igual. ¿No? Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, o sea, a causa del pecado que está en nosotros, que estaba en nosotros, porque ya no está, que estaba en nosotros, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne lo condenó? En la carne de su Hijo. ¿No? Y eso es maravilloso, hermano. Y por eso el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 38, dice, sabed pues esto, varones, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello pues que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. El hombre no puede ser justificado por medio de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la tiene que cumplir y no puede. Por eso nosotros tenemos que enseñarles a los hermanos que ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hagamos lo que queramos, total estamos bajo la gracia? No. La gracia, cuando nosotros entendemos que realmente estamos bajo la gracia nos lleva a amar a Dios como el Señor amó al Padre. Y cuando nosotros amamos al Padre, cuando amamos al Señor, tenemos en nosotros la misma realidad que Jesús tuvo. ¿Vio? Cuando Jesús amó al Padre y puso al Padre en primer lugar, Él dice, dejó que el Padre lo conduciera. ¿A dónde lo condujo Dios a Jesús? ¿Lo condujo al pecado? No, no lo condujo al pecado. ¿Vio? Lo condujo al amor. Lo condujo a la necesidad. ¿Vio? En el único lugar que Jesús fue y se relacionó con el pecado, fue cuando Él cargó el pecado, cuando Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Él, lo llevó a la cruz, lo crucificó y lo mató. ¿Vio? Él ahí tuvo esa experiencia. ¿Vio? Pero nunca Jesús pecó. Nunca, jamás.
¿Vio? Jamás. ¿Por qué? Porque él amaba al Padre. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la ley fue puesta para el conocimiento del pecado, no para justificar al hombre, porque el hombre tenía una naturaleza caída, pecaminosa. Y para ir terminando, hermano, ahí estábamos leyendo el 7:19. Dice, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la puede cumplir? Hasta hablando Jesús. Ninguno de vosotros la puede cumplir. Y él les está queriendo hacer ver a ellos por qué ellos no la pueden cumplir a la ley. ¿Por qué no podían cumplir la ley ellos? Y por qué ellos le estaban demandando al Señor que él estaba sanando en día sábado, cuando ellos lo querían matar al Señor por eso. Ahora, dice la Escritura que el Señor le hacía ver a ellos que ellos habían circuncidado en el día sábado. Que si ellos tenían que circuncidar en el día sábado, lo hacían igual. ¿Vio? ¿Y por qué eso? ¿Por qué el Señor le hizo ver eso? Porque ¿qué decía la ley? Bueno, eso no se originó con la ley, eso se originó antes de la ley. La ley lo legalizó a la circuncisión. Pero eso se originó antes. ¿Vio? Porque la circuncisión vino con Abraham. La circuncisión se estableció antes, se legalizó con Moisés. ¿Vio? Y porque Dios le dijo a Abraham que tenía que circuncidar a su hijo Isaac. ¿Cuándo lo tenía que circuncidar? Al 8º día. Y si el 8º día cae sábado, había que circuncidarlo igual. ¿Vio? Pero ellos estaban tragándose el mosquito y tragándose el camello y colando el mosquito. ¿Por qué? Porque ellos circuncidaban en el día sábado, porque había que cumplir la ley de Moisés. Pero estaban reprochando al Señor que Él sanó en el día sábado. ¿Vio? Entonces, fíjese que cómo es la religiosidad. ¿Vio? A veces nosotros cuando estábamos en la religiosidad éramos tan estrictos con otros, ¿no? Vos haces esto y aquello y aquello y aquello, y vos así deshonrás a Dios. Pero era más terrible lo que hacíamos nosotros que lo que hacían ellos, que supuestamente defendíamos la ley de Dios, ¿vio? Que supuestamente defendíamos el carácter santo de Dios, ¿vio? Era más terrible lo que hacíamos nosotros, exponiendo al hermano y avergonzando al hermano, que lo que él hacía. ¿Vio? Entonces dice la palabra, respondiendo en el 23, perdón. Y si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, o se enojáis conmigo, dice. ¿Vio? Ustedes circuncidan y se enojan conmigo, dice, porque yo sano en el día de reposo. Pero ustedes si tienen que circuncidar, circuncidan. Y ahí está la religiosidad del hombre, ¿vio? Dice, ¿os enojáis conmigo? Dice. En el 23, ¿no? Lo perdí. 23, 7, 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzguéis con justo juicio. Ya que ustedes usan la ley para confrontarme a mí, usen la ley para confrontarse a ustedes. ¿Vio? Entonces, fíjese qué bárbaro estas cosas, ¿no, hermano? Porque nos llevan a nosotros a que nosotros tenemos que andar como el Señor anduvo. ¿Vio? Tenemos que andar como el Señor anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Y el Señor anduvo dando a conocer al Padre. ¿Vio? Pero el Señor Jesús era el Hijo de Dios, Él no nació de pecado. Bueno, nosotros hemos nacido de nuevo. Y en la naturaleza que nosotros tenemos no hay pecado. ¿Vio? En la naturaleza que nosotros tenemos está el Espíritu Santo de Dios. Está Dios mismo ahí. Y así como el Señor anduvo, nosotros podemos andar. ¿Cómo? Dando a conocer al Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí, para terminar, en Génesis 17:10, eso no lo leímos. Ahí está donde se constituyó la circuncisión. Génesis 17:10. Para que te vea que la circuncisión vino de antes que la ley, no después de la ley. Y 17:10.
Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado de entre vosotros, será circuncidado varón de entre vosotros. Circuncidaré por la carne pues de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ti. Y este pacto fue dado a Abraham 430 años antes que la ley viniese. Fíjese. Ahora nosotros tenemos la circuncisión, pero no la de la carne, sino la circuncisión del corazón, la que es hecha por medio del Espíritu y por medio de la palabra. Damos gracias al Señor, hermano. Hasta ahí me dio el Señor. Espero que el Señor le alcance claridad de estas cosas, para que usted no solamente pueda entender el Evangelio, sino que pueda vivir el Evangelio. El Evangelio es una vida de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros y porque su vida nos va transformando a su misma imagen. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Gracias. Y vamos a terminar con el culto. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque ahora tenemos una vida dentro de nosotros, Señor, que se da a conocer a través de este vaso de barro, Señor, para que tu nombre sea engrandecido. Así como tú en tu caminar, Señor, sobre este mundo, buscaste engrandecer la gloria y la honra y el nombre del Padre, así también, Señor, cuando tu vida se manifiesta a través de este vaso de barro, tu nombre es engrandecido, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice a los hermanos de regreso a su hogar y guárdalos de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La reunión ha terminado. Gracias.